Bueno, pues muy buenas tardes. Retomamos el curso de prevención y dinamización comunitaria para instituciones públicas y entidades sociales. Espero que la sesión de esta mañana haya sido de vuestro agrado y esta tarde pues vamos a tener la segunda parte de esta jornada. Bueno, quiero saludar a Jesús Pérez Viejo, que es el que nos va a acompañar a lo largo de esta tarde, junto con Miguel Urra, que está también por aquí. Y simplemente pues saludaros y doy la palabra a Enrique Pastor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, pues vamos a continuar, como bien ha comentado Javier, esta tarde la sesión. Y bueno, esta mañana hemos podido bueno, pues atender de manera muy atenta, ¿no? a todo lo que nos ha ido explicando Miguel Urra en esta mañana, en todo lo que tiene que ver con la detección temprana de los programas sociales. Y bueno, y esta tarde vamos a contar también con su participación y también con la de Jesús Pérez Viejo. Él es profesor titular de Trabajo Social de la UNED, del Departamento de Trabajo Social, y él es trabajador social y psicólogo, y bueno, y nos va a introducir en todo lo que sería la prevención de los problemas sociales a través del modelo ecológico. Va a hacer una primera exposición de una clarificación de conceptos, ese marco referencial, y después, bueno, pues haremos una dinámica que construiremos entre todos para ir trabajando los aspectos bueno, que nos vaya introduciendo. Eso sería un poco la idea de esta tarde. Así que muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, pues Jesús, tienes la palabra. Bienvenido y nada, adelante. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, lo primero deciros que es un placer acompañaros. Muchísimas gracias por invitarme y contar conmigo. Me hubiera encantado estar en presencial. Os tengo que confesar que un problema de salud me ha impedido poder viajar, pero por suerte sí poder estar en la parte más online, y me hubiera encantado acompañaros y poder estar con vosotros y con vosotras en la sesión. Por lo tanto, daros la bienvenida a esta parte que tiene un carácter más práctico de taller, y que hablaremos a unas cosas muy vinculadas con los contenidos de esta mañana. Además, me gustaría felicitar a Francisco Javier García Castilla, a Enrique Pastor Seller y a Lucía Hernández Martínez por la iniciativa. Fijaros de algo que me parece que es especialmente relevante, ¿no?, en este contexto en el que estamos y en esta situación en la que estamos. Esta mañana he seguido muy atentamente el tránsito y el trabajo que hacíais, y me gustaría contaros un poco mi experiencia para que podamos aterrizar sobre todo la primera parte de la dinámica. Yo, como se ha dicho en la presentación, soy profesor titular del Departamento de Trabajo Social de la UNED desde hace pocos años. He desarrollado toda mi carrera profesional en el tercer sector. Al principio trabajando como técnico y luego liderando y coordinando equipos de trabajo, ¿no? Bueno, tenía mucha trayectoria, y en un momento puntual de mi desarrollo profesional tuve la oportunidad de salir fuera de España, y he sido durante varios años responsable de los programas de médicos del mundo en zonas de conflicto, ¿no? Palestina, Cisjordania, la Franja de Gaza, y también en otras zonas diferentes, donde las intervenciones comunitarias, precisamente por el contexto, ¿no?, en el que se producen las necesidades y que viven las personas, son profundamente importantes. En la preparación del curso, esto que lo tenemos como muy integrado y lo estudiamos, ¿no?, desde luego en el trabajo social con comunidades, con grupos y con familias, y entendemos perfectamente y planteamos, ¿no?, cómo los elementos vinculados con la intervención comunitaria son muy relevantes. Un poco desde mi opinión, y os lo lanzo para la reflexión, muchas veces el desarrollo de las metodologías diagnósticas sí que tienen en cuenta, ¿no?, que lo comunitario es muy relevante, y hay mucha gente dentro de la intervención social que hace un trabajo muy comunitario, pero no es la mayoría ni la más representativa, ¿no? Probablemente accedemos a escenarios donde las intervenciones individuales
intervenciones grupales o intervenciones con familias sí que se producen de manera sistemática, ¿no? En función del tipo de problema, también mucho en función del sector. Pues, por ejemplo, en infancia y familia tenemos mucha más costumbre, ¿no? De trabajar con grupos y con familias y con personas que en otros contextos diferentes. Esta mañana, que me ha gustado mucho escucharos y que me ha gustado mucho ver un poco el tránsito y sorprendido también, ¿no? Un poco por el nivel de la gente participante, que eso lo hace como mucho más interesante, porque aporta su experiencia y su conocimiento un poco de la zona. Pensaba, jo, esto qué relevante es, no solamente plantearnos, ¿no? Los procesos de intervención comunitaria, sino en un contexto de tanta dificultad, ¿no? Escuchaba el tema de la vivienda, escuchaba el tema de las dificultades escolares. En algunas investigaciones que hemos hecho, el tema de la vivienda, eso es un dato, por ejemplo, muy curioso que me resonaba esta mañana en la cabeza, ya se convierte en un problema, desde luego, para muchas de las personas con las que trabajamos, pero también para compañeros y compañeras profesionales. Sabes que en sectores que no son especialmente bollantes económicamente, ¿no? Plantean dificultades en este contexto y en ese sentido. Por lo tanto, un poco la propuesta de esta tarde es, vamos a hacer un pequeño ejercicio teniendo en cuenta el marco ecológico bajo la premisa de intentar repensar las intervenciones desde una perspectiva comunitaria. El ejercicio lo vamos a centrar porque más adelante en las diferentes sesiones que se van a desarrollar vais a volver a profundizar en aspectos vinculados con la intervención. Lo vamos a centrar en la prevención, en aspectos vinculados con esa prevención que nos permita de alguna manera diseñar estas estrategias y hacer análisis un poco más sofisticados, ¿no? En el desarrollo de metodologías que nos permitan precisamente hacer ese análisis. Siempre ha sido importante. Trabajar en equipo siempre ha sido importante, muy relevante. Muy relevante para prevenir el desgaste emocional en los equipos, para poder hacer intervenciones eficaces, para desarrollar aspectos vinculados con la resiliencia. Siempre ha sido muy importante, pero también es verdad desde una perspectiva un poco crítica, ¿no? Que desde luego en la intervención social tenemos un carácter paliativo, donde muchas veces por dificultades en los recursos y por el aumento de las necesidades en las poblaciones en diferentes sectores distintos, no contamos con instrumentos suficientes que nos permitan hacer abordajes radicales. Cuando hablamos de abordajes radicales, no hablamos de abordajes extremistas, ¿no? Hablamos de abordajes que vayan a la raíz de los problemas. Y eso hace que muchas veces la mayoría de las intervenciones estén centradas en los picos del iceberg que son más visibles, ¿no? Esto sucede, pues, por ejemplo, en el ámbito de la violencia de género. Algunos estudios señalan que muchas de las intervenciones con mujeres víctimas de violencia de género se producen después de muchos años, ¿no? De que la mujer haya sido víctima de violencia de género, cuando tenemos absolutamente claro que las intervenciones preventivas evitarían, ¿no? La subida y la escalada de problemas sociales en este contexto y en esta situación, y generaría mejores resultados en esa situación. Por otro lado, fijaros, muchas veces en zonas de emergencia donde, claro, quizás un poco por el contexto, y esto del contexto de emergencia también va a ser algo que nos ocupe muchos debates y muchas conversaciones, que es un contexto de emergencia, y ahora estas semanas estamos escuchando, ¿no? Si nos tenemos que preparar o no para una emergencia y cómo nos preparamos, el papel del Estado, ¿no? en estas situaciones de emergencia o en estos contextos donde algunas situaciones sociales que se consideran emergentes o de emergencia se consolidan como problemas crónicos, es decir, o crisis crónicas. No es una crisis puntual que tiene un impacto en unos momentos determinados, que empieza en un momento puntual y que empieza o acaba en otro momento puntual, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, lo que ha sucedido con el tema de la DANA en la Comunidad Valenciana, ¿no? Que es la emergencia acaba, pero se consolida una dificultad que se cristaliza y que puede permanecer, ¿no? Como emergencia crónica de alguna manera, o tendremos que buscar alguna forma lingüística para referirnos a esa situación que requiere de intervenciones específicas
desde luego a corto plazo, también a medio plazo y sin ninguna duda a largo plazo, ¿no? Y de monitorizar un poco qué es lo que va pasando con las poblaciones, cuáles son sus necesidades y cómo van evolucionando en este contexto. Un poco las metodologías de trabajo en zonas de emergencia prevén estos dos escenarios, ¿no? Y esto está muy vinculado con otro tema que ha salido esta mañana, que tiene que ver con la salud mental, ¿no? En donde los recursos especializados en salud mental intervienen en circunstancias donde los problemas están identificados, pero obviando un aspecto muy relevante que tiene que ver con que el problema se origina cuando se lleva mucho tiempo gestando, ¿no? Por lo tanto, hay una parte, incluso desde esta perspectiva, estamos preparando una formación muy interesante, ¿no?, del papel de la comunidad en la prevención de los problemas de salud mental, ¿no? El papel de la comunidad a la hora de generar resortes resilientes o a la hora de omitir acciones que pueden hacer más vulnerable a la población en determinados lugares y en determinados contextos donde esto se impacta. Yo creo que eso es una opinión personal que me gustaría, bueno, os decía antes, me hubiera encantado acompañaros porque me parece una temática súper pertinente y muy interesante, pero me gustaría plantearos la reflexión, ¿no?, de hasta qué punto entendemos que la prevención es un elemento importante, de si consideramos realmente que invertimos lo suficiente en la prevención, de si entendemos que los problemas sociales tienen un origen y una gestación y que ese origen y esa gestación va generando una consolidación del problema social que cada vez hace más complicada la intervención. Y a su vez, un elemento de reflexión también importante que tiene que ver con si de alguna manera entendemos que la intervención desde la prevención forma parte del proceso de atención, ¿no?, de profesiones que tienen que ver con la intervención social, ¿no? Y cuando hablamos de intervención social, eso también creo que es una revolución, ¿no?, que ha pasado con el tiempo, que lo tenemos integrado y se ha convertido en metodología, profesiones colindantes que también tienen mucho impacto. Pues hoy quedaba muy claro y queda muy claro, ¿no?, la importancia del contexto de salud, por ejemplo, en todo el tema que tiene que ver con salud mental. Por otro lado, la importancia que le otorgamos a la educación en muchos de los procesos, ¿no?, que se van gestando y que se van estableciendo. Más aspectos que me gustaría haceros pensar. Os decía, reflexionamos sobre esos aspectos desde una hipótesis a veces fundamentada en la investigación y otras veces en la reflexión práctica de nos preparamos para intervenir. Es probablemente el aspecto más central de nuestro ADN profesional, desde el trabajo social, también desde la psicología y disciplinas afines, donde asumimos que tenemos que hacer intervención, pero muchas veces esa intervención no se consolida en los diferentes parámetros y en los diferentes elementos que son muy importantes. Y esa intervención tiene muchas características diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que intervenir es desarrollar una campaña de sensibilización en un determinado contexto. Sabes que alerte a las personas de los riesgos que se están produciendo y que permita que las personas desarrollen estrategias para poder adaptarse a esto. Esto tiene mucho que ver con un concepto que utilizamos mucho en psicología, que tiene que ver con el sufrimiento y que tiene que ver con esta perspectiva. Hay un autor que se llama Ramón Vallès que señala siempre que el sufrimiento no es evitable y que siempre supone una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y un poco que enfrentarse a la vida y a los retos que tiene la vida pues implica dos procesos, ¿no?, que es analizar las amenazas para desde las amenazas poder desarrollar recursos que nos permitan con solvencia vivir de una manera proactiva, ¿no? Eso es un aspecto muy relevante que ya nos enseñó la pandemia, que yo di muchas vueltas además en estos días, ¿no? También cuando estás ahí un poco preocupado por temas de salud y tú piensas, jo, es que vivir no es fácil, ¿no? Aprender a vivir no es fácil y nuestras sociedades han perdido un poco esa experiencia de las generaciones mayores, de aquellos elementos que les han permitido hacer frente a esta situación. Y bueno, hay una tendencia probablemente vinculada con las sociedades democráticas y con las sociedades más avanzadas que
que muchas veces son las menos desarrolladas. A mí esto me llamaba muchísimo la atención trabajando, por ejemplo, con víctimas de violencia sexual, como en sociedades tan avanzadas como las europeas, los resortes comunitarios son muchísimo más débiles que en otras sociedades que presuntamente tienen un avance un poco menos desarrollado, ¿no? Como algunos países de Latinoamérica que durante mucho tiempo se les ha considerado países en vías de desarrollo con menor desarrollo que la Unión Europea y sin embargo cuentan con una potente red comunitaria, una dinamizada red comunitaria y muchos profesionales cuyo trabajo ya no es tanto hacer intervenciones directas con las personas, con las familias o con los grupos, sino tejer redes, ¿no? Que permitan que eso surja. Porque las redes no se tejen de manera casual, las redes hay que trabajarlas. Esto lo sabemos por experiencia todos y todas, ¿no? Sabemos que trabajar en equipo implica un esfuerzo importante donde hay que desarrollar metodologías para identificar los problemas, donde hay que desarrollar metodologías para buscar soluciones a los problemas, donde incluso hay que desarrollar una filosofía de comunicación dentro del equipo, donde hay que buscar espacios, ¿sabes?, de afecto dentro del equipo. El afecto en los equipos es extraño porque te confunde, ¿no? El hecho de que nos tengamos que querer no tiene que ver con ese afecto, ¿no? más íntimo, sino con un afecto que hay que trabajar. Y todo este proceso y todo este lío que estamos viviendo en estos momentos, hace poco discutíamos, ¿no?, con unos compañeros, en estos momentos el mundo nos está generando una situación de mucha dificultad, ¿no? Donde nos está haciendo sufrir mucho a nivel individual, donde sin ninguna duda hay gente con la que se está ensañando, porque hay grupos vulnerables que lo eran en todos los movimientos que se están produciendo y en esos momentos y en ese contexto este sufrimiento viene a castigar mucho más a las poblaciones vulnerables, ¿no? Y generar una cascada, ¿sabes?, de individualismo que es necesario cubrir. Y desde esta perspectiva, este trabajo y esta reflexión viene a poner en valor dos aspectos que son muy relevantes y es, pese a que nuestro desarrollo del estado de bienestar ha jugado un papel fundamental en el bienestar social de las personas, sin ninguna duda, pese a que el sector social ha jugado un papel ambiguo, porque muchas veces ha suplido carencias del Estado y porque el tercer sector, por un lado, tiene una mezcla híbrida que es compleja de analizar y que conocemos perfectamente porque somos profesionales del tercer sector. Creo que nunca más que ahora es importante que hagamos una reflexión profunda de la importancia de lo comunitario, por un lado, ¿no?, de cómo lo comunitario nos puede ayudar a organizarnos, nos puede ayudar a un aspecto que es muy importante desde el punto de vista identitario, es a sentir que ante el aumento de las necesidades sociales, el aumento de los problemas de vivienda, el aumento del absentismo escolar, el aumento de la violencia en muchos sectores diferentes, tengamos la sensación de control. Esto no quiere decir que tengamos la sensación de poder cambiar el problema, pero sí que tenemos desarrollar una sensación profesional de lo que hago no solamente es gestionar de manera paliativa aquellas cosas que pueden ayudar a alguien de manera paliativa, sino que mi papel puede tener una contribución importante, ¿no?, a reducir esa vulneración y a fortalecer un poco las capacidades en este contexto y en este sentido. Tenemos muchos mecanismos metodológicos de participación. Creo que también nos empezamos a percibir ya y empezamos a asumir como profesión que probablemente no está en nuestras manos, ni tan siquiera en manos de nuestra profesión, ni tan siquiera en manos del Estado, ni tan siquiera en manos del tercer sector, ni tan siquiera en manos de protagonistas que están sufriendo en este contexto, y que es probable que la realidad es tan compleja que necesitamos buscar fórmulas para intervenir desde aspectos diferentes. A veces haciendo intervención individual, a veces haciendo intervención familiar, a veces relacionándonos con el sector educativo, con el sector social, a veces buscando sinergias con el sector de la vivienda, a veces buscando sinergias con sectores profesionales que puedan tener o que puedan ofrecer partes de respuestas que generen un todo en ese contexto y en ese sentido, pero sobre todo, ¿sabes?, empezando a generar procesos de prevención, y en esto
creo que la experiencia que yo he tenido en zonas de conflictos, en situaciones de emergencia, es muy clara. ¿Por qué? Pues porque, claro, los problemas de salud mental inician por falta de bienestar emocional y desde la salud mental no es que alguien se levanta una mañana y tiene una depresión, no es que alguien se levanta una mañana y tiene un trastorno fóbico de pánico, no es que tiene un trastorno de ansiedad, es que se ha producido un proceso y en ese proceso han sido muchas las personas que estaban cerca que no han sido capaces de ayudarle y ni esa persona misma ha sido capaz de ayudarse en ese contexto. Y esto tiene mucho que ver con un concepto que creo que cada vez es más interesante, que tiene que ver con la alfabetización. Es que, claro, hablar de salud mental, pues a veces no es agradable. Hablar de cosas no agradables es una tendencia social por dos factores importantes que me gustaría señalar. Por un lado, porque hemos vivido y estamos pagando las consecuencias de un mundo positivista, de un mundo idealista, de un mundo que nos ha vendido la historia de que la felicidad constante es posible. Eso por un lado, de un mundo también evitacionista que nos señala que es mejor no mirar determinadas circunstancias o determinados problemas porque te va a hacer sentir mal y eso te va a impedir hacer nada y tú no tienes la capacidad de hacer nada. Para mí esto es una lucha política en estos momentos muy relevante en el sentido de yo creo que la academia, el sector profesional, el sector de la intervención, no podemos asumir la idea de que no podemos hacer nada o de que hagamos lo que hagamos, no vamos a poder cambiar el rumbo y el designio. El rumbo y el designio probablemente fluirá como tenga que fluir más allá de nuestro control, pero creo que es muy interesante que nos planteemos este tema vinculado con la prevención y la dinamización comunitaria y que las instituciones públicas y las entidades sociales y que la academia y la profesión empiecen a generar debates para intentar tomar conciencia, que probablemente es lo que mayor elemento o más impacto tenemos, de lo que está sucediendo en el tejido social, de las dificultades que tenemos. La vivienda aparece ahora como un problema gravísimo, porque ya lo vemos en nuestro día a día, pero los indicadores vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Y eso implica, ¿sabes?, cambiar una mirada en la forma de hacer los análisis sociales y buscar fórmulas, ¿no?, que nos permitan hacerlo. Siempre desde una premisa, y esto a veces pensándolo esta mañana decía, bueno, es una contradicción lo que voy a decir ahora mismo, porque el Estado de Derecho es responsable subsidiario de cumplir con las obligaciones de bienestar de la población. Y claro, la vivienda es un derecho constitucional. Pues nos podemos quedar en el análisis, ¿no?, del responsable, el Estado responsable subsidiario. La vivienda es un derecho constitucional porque la realidad es aplastante y habla por sí sola, es decir, ni se cumple, ¿no?, en muchas circunstancias, ni el Estado cuenta con todas las posibilidades, no es objeto hablar de eso ahora, para dar cobertura a esta situación. Y aunque fijaros, y creo que esto es un reconocimiento muy importante, hay una realidad absoluta y que tiene que ver un poco con el papel que han jugado las instituciones sociales en la incidencia política, ¿no? A la hora de denunciar injusticias y a la hora de hacer propuestas, ¿no?, desde esta perspectiva. Y en este macro, esta advocacy o esta incidencia política va más allá de lo que una institución vaya a decir. Y en ese sentido creo que es grafiquísimo, ¿no?, que el trabajo social dé testimonio de las vulneraciones de derechos humanos que se producen en ese sentido y que sepa utilizar aquellos mecanismos que permitan visibilizar y convertir en manera de incidencia de propuestas y de acciones que tengan impacto, ¿no?, en la vida de las personas, más allá de las intervenciones que creo que son absolutamente necesarias. Os decía antes que cuando hemos estado preparando esta dinámica, que es un poco compleja por hacerla de manera online, pero que también es muy interesante para que hagamos un ejercicio individual colectivo, ¿no?, esta cosa tan ambigua de somos mucha gente, alguna online, otra en la sala, vamos a hacer una dinámica grupal, pero que va a suponer un ejercicio individual. Hemos decidido utilizar el modelo ecológico. El modelo ecológico
por una sencilla razón. No es lo más perfecto, os lo digo porque en el diseño de actividades de prevención no se puede diseñar ninguna actividad de prevención sin el protagonismo del colectivo sobre el que va a incidir la acción. Esto que lo tenemos muy claro, ¿sabes? No lo he visto yo tan reflejado en mi experiencia, por lo menos en los años trabajando en España, sí, en otros contextos donde las metodologías son claras. Yo no tengo capacidad para buscar soluciones a problemas tan complejos. Ojalá las tuviera, por mucho que estudie y por mucho que investiguemos. Eso por un lado. Y por otro lado, aunque diera con las ideas eureka que nos permitan avanzar en derechos sociales y reducir el malestar emocional, tampoco tenemos esa capacidad para implementarlas, porque la complejidad de la sociedad nos señala y nos ubica en contextos donde lo comunitario tiene muchísimas más respuestas que los recursos especializados. Y aquí en este balance, ¿no?, entre lo básico y lo especializado, lo comunitario y los recursos especializados, también tenemos que replantearnos cómo trabajar y cómo intervenir. Esto en salud mental es muy gráfico, ¿no? Es decir, por un lado está la gente del trabajo social, de la psicología, de la medicina, de la enfermería, que trabaja especializadamente con personas que tienen problemas de salud mental, pero si no asumimos, sabes, que la escuela juega un papel absolutamente fundamental, sabes, en el manejo, sabes, de la prevención, no solamente de la prevención para la aparición de problemas de salud mental, también en un aspecto que es profundamente relevante y que tiene que ver con la generación del bienestar emocional, no entendemos un poco este proceso. Desde esta perspectiva, el modelo ecológico que conocemos viene como a responder un poco a la complejidad de este escenario. De esta manera y en esta situación, este modelo lo que plantea es que, bueno, que al final los análisis y las interacciones responden siempre como a diferentes sistemas o círculos que se aproximan a una persona, ¿no? Y habla de microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema. Estos cuatro, ¿no?, que algunos autores y autoras desarrollan con un poco más de profundidad, ¿no?, alguno más, pero que vinculan en esta situación. El microsistema habla del entorno más cercano a la persona, como es la familia, las escuelas y el círculo de las amistades. El sistema siguiente, más próximo al individuo, habla de cómo son esas interacciones, cómo es la interacción entre el individuo y la familia, cómo es la interacción entre la familia y el barrio, cómo es la interacción entre la escuela, el grupo de amigos, la familia y el barrio, como un elemento fundamental en este contexto, ¿no? El tercer círculo, alejándose del individuo, pero que opera e influye, tiene que ver con un contexto que no afecta directamente al individuo, pero sí indirectamente. Y esto de lo directo y lo indirecto es como pasaba en la violencia, ¿no? Cuando entendimos que niños y niñas expuestos a la violencia no son testigos indirectos, son absolutamente directos. Entonces, hay elementos que influyen en una persona que no son perceptibles directamente y que los entendemos como elementos un poco más indirectos, pero son de operación directa sobre el individuo, ¿no?, en ese contexto y en ese sentido. Y cuando hablamos de exosistema, hablamos de esos elementos que tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con el rol y el trabajo que hacen las familias, ¿no?, más allá de la interacción con individuos, y otro que es súper relevante y que es muy importante, que es el del macrosistema, ¿no? Este sistema que tiene la influencia de tres elementos que tienen que ver con la cultura, las normas y las leyes. Aquí me gustaría hacer un inciso porque esto es muy relevante. Fijaros que hay como tres conceptos que tenemos que manejar de manera sistemática y que son muy importantes, que tiene que ver con la cultura, ¿no? Por un lado, por otro lado, con la socialización y con los agentes de socialización, ¿no?, que lo que se encargan es de trasladarnos los mensajes de la cultura, lo que piensan de todo, de lo que es una persona pobre, de lo que es una persona víctima de violencia, de lo que es diferentes elementos, ¿no?, por un lado. Pero hay otro elemento más que tiene que ver con la enculturación, que es aquel proceso donde yo, Jesús, interiorizo en mi identidad lo que la cultura me propone. Y cuando no tengo casa, la cultura establece un valor, los agentes de socialización generan una
una socialización sobre eso, pero Jesús acaba identificando esto. Lo vamos a ver clarísimamente con víctimas de violencia, ¿no? Cómo en su proceso de enculturación muchas víctimas de violencia se sienten culpables de ser víctimas de violencia cuando objetivamente desde el exterior el culpable es quien ha ejercido la violencia y no quien la ha sufrido, ¿no? En este contexto confuso, ¿no? Lo que yo acabo es enculturizando una serie de normas, de creencias vinculadas con la cultura y con los agentes de socialización que me creo, ¿no? Y este es un elemento cada vez más hablado, pero que desde un punto de vista psicológico-social es muy relevante, ¿no? Que es el estigma, por un lado, y el autoestigma, por otro lado, que es lo que yo acabo asumiendo, ¿sabes? De lo que, o de lo que esa cultura o esa clave se establece. Esta mañana habéis estado trabajando y habéis, claro, es un lujo y por eso yo pensaba, jo, qué pena no poder estar allí compartiendo el espacio con vosotros y con vosotras, porque habéis estado trabajando mucho en identificando problemas, ¿no? Y encima en un contexto como Cartagena, con una cátedra que tiene una responsabilidad de hacer cosas productivas. ¿Para quién? Pues para vosotros y para vosotras que estáis allí, pero también para las personas que están en la calle, ¿no? Ese es nuestro trabajo y ese es nuestro enlace. Y nuestro enlace, y esto en la universidad lo hablamos mucho, y esto es lo que hace que se traslade, ¿no? esa sinergia de fuerzas, ¿no? Que es de alguna manera conseguir que todos y todas, desde sus saberes y desde sus conocimientos y desde sus ideas y desde sus reflexiones, confluyan en hacer un mundo más justo, ¿no? Un mundo, bueno, muy utópico. Nuestro planteamiento siempre ha sido muy utópico, pero ahora está dejando de ser una utopía para pasar a ser una necesidad de supervivencia. Necesitamos que la población sea resiliente, necesitamos que la población asimile el impacto de las cosas que estamos viviendo. Cuando trabajas mucho tiempo en zonas de conflicto, te das cuenta que tener a población con problemas sociales, a población con ansiedad, a población deprimida, a población sin esperanza, supone uno de los efectos importantes, ¿no? De cara a dormir, ¿no? O a generar esta enculturación de no podemos hacer nada, sobrevive en tu contexto y céntrate en eso que es lo único que te puedes llevar de este proceso. Por cierto, hay investigaciones que señalan que la esperanza supone el 40% de un proceso de cambio, ¿no? Esto es muy relevante porque, claro, entre la utopía de todo el mundo puede tener casa o la utopía de todo el mundo va a tener, ¿sabes?, recursos básicos para poder alimentarse y para poder sobrevivir, y la esperanza realista es que si no tenemos esperanza, perdemos un 40% de factores, ¿no?, que explican que una persona inicie o se produzca un cambio. Y esto, gestionarlo también desde el punto de vista profesional es complicado, porque por un lado tú piensas, claro, es que no vamos a ser idealistas, es que sabemos que hay gente que lo pasa mal, asumimos que hay gente que lo tiene que pasar mal y trabajamos, ¿no?, para intentar paliar que esto se produzca. Pero es que la esperanza es muy relevante. Es muy relevante. La esperanza no es tener una idea idílica sobre lo que va a ser el mundo, lo que es el mundo. La esperanza es tener, ¿sabes?, una idea de que podemos cambiar. Para mí esto es una lucha política, os lo decía antes, porque si asumimos que como profesionales no nos queda más que esperar a que el mundo y los mundiales se pronuncien sobre nuestros designios, en realidad, ¿sabes?, tenemos poco que hacer en este contexto y en ese sentido. Tomamos como referencia el modelo ecológico para intentar, que es un poco la propuesta que os vamos a hacer, de manera individual, intentar responder a varias preguntas, como habéis hecho un trabajo muy potente en la primera mañana, y estos espacios de reflexión. Por eso antes os decía, gracias a la cátedra por producir y generar estos espacios tan potentes, porque tenemos que parar a pensar. Y las necesidades sociales están aumentando tan sumamente rápido que al final vamos acelerándonos para intentar aportar la máxima cantidad de beneficio en el mínimo tiempo posible con recursos muy limitados, que se nos pasa analizar. Y claro, es un poco complicado porque dices, claro, me pongo a pensar yo ahora en metodologías. Pues hay problemas sociales
están muy claros. Es que vamos a tener que pararnos y hablar esta semana, ¿no? Qué terrible. Pero todo lo terrible tiene una construcción. Esto me gustaría lanzaros esta reflexión. La violencia existe y el mal existe. La violencia y el mal se construyen. Esta semana hemos visto cómo tres jóvenes agredían a otro joven con parálisis cerebral y no solamente eso, sino que además lo exponían públicamente. Y aquí hay dos formas de analizar este problema. Una forma de psicópatas. La proporción de psicópatas en el mundo es muy baja. Hay otra forma, es algo está sucediendo, ¿no? Que se permite que esto se produzca y esto hay que analizarlo. Y en esta construcción, en este resultado, pasamos de psicópatas, padres y madres que han educado fatal. O sea, ¿cómo has podido educar a tu hijo así de mal para que se permita el lujo ya no solamente de agredir a una persona que está en una situación de parálisis cerebral sin poder moverse, sino además que lo hace en público? Es ¿qué tipo de educación han recibido? Segunda hipótesis. Tercera hipótesis, que es una hipótesis muy interesante, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿No? ¿En qué momento podemos revertir esto? ¿Y cómo podemos pensar estos problemas para evitar que se produzcan? Y aquí, los agentes de socialización, claro, antes eran muy típicos. Cuando estudiamos, las personas así más mayores, pues eran la familia y la escuela. Ahora, los agentes de socialización son la familia, la escuela, las amistades cuando llega la edad, el TikTok, el Instagram, las redes, que sabemos, porque señala la investigación, que comprometen el cerebro y, por lo tanto, comprometen las funciones que el cerebro realiza, ¿no? Desde esta perspectiva, este pensamiento es un pensamiento muy interesante a la hora de hacer diagnósticos, ¿no? De intentar aplicar desde el modelo ecológico, pensar que hay muchas responsabilidades para que un hecho se produzca. Aquí hay que distinguir la responsabilidad y diferenciarla de la culpa. Culpa, esto para mí ha ocupado mucho protagonismo en los últimos años. Me resulta curioso, ¿no? Que ¿por qué nos sentimos culpables, ¿no? Y la pregunta de ¿para qué nos sentimos culpables, ¿no? ¿Para qué un padre de familia se siente culpable por no poder ofrecerle a sus hijos un techo? ¿Para qué un padre o una madre se siente culpable, sabes, de la agresión que su hijo ha cometido contra una persona en extrema vulnerabilidad? Creo que es algo más global, de una falta de educación, es más error en los modelos. Totalmente, María Ángeles. Me encanta la reflexión que haces. No sé si estáis viendo la pantalla, dice que se trata de algo más global. Me encanta además que lo resumas, porque yo estoy aquí hablando sin parar, ¿no? Para analizar, ¿no? Eso, ¿no? Desde una perspectiva más global y de este análisis más global. Propuesta que os hacemos para trabajar a nivel individual y que luego podamos compartir y que empecéis a hablar. Por un lado es identificar los problemas sociales en la comunidad, que ya lo habéis hecho esta mañana, y que los problemas que habéis identificado y que tenéis identificados, elijáis uno. El que consideréis que os ocupa más, os preocupa más, os parece más relevante, os parece más fácil de abordar o os parece más curioso en relación a ese problema. Para hacer una pequeña disección del impacto que genera ese problema en los cuatro macros diferentes. Creo que voy a compartir el archivo para que lo vayáis viendo según lo voy hablando yo. Y os lo voy a poner en pantalla también para que en la sala, que no veo cuánta gente hay, podáis analizarlo y podáis ubicarlo. Si me dais un momento. En el chat lo he dejado, se llama prevención, identificamos un problema y hacemos un análisis desde los 4 sistemas que nos plantea el marco ecológico. ¿Cómo afecta este problema social a las personas en sus interacciones más cercanas, familia, amigos y trabajo? Esta parte va a ser fácil porque forma parte de nuestro día a día. Cómo en el mesosistema, cómo interactúan los diferentes entornos que vinculan la familia, escuela y el vecindario. Os decía que iba a compartir
y creo que ya lo estáis viendo, ¿verdad? Vale. Cómo interactúan, ¿no? en este problema que hemos identificado, los diferentes entornos en la persona, vinculado con la familia, la escuela y el vecindario, pasando al exosistema, hacer una pequeña reflexión de cómo afectan, ¿no? Las instituciones más amplias, ¿no? Que tiene que ver con las políticas públicas, etcétera, etcétera, y pasar a el macrosistema, que es qué vinculación tiene este problema con las creencias, los valores y las normas culturales que se establecen. Ese sería el primer punto de análisis. El segundo punto de análisis tiene que ver con el desarrollo de estrategias preventivas, que también consiste en responder, una vez identificado el problema y analizado el problema, desde el punto de vista de la prevención, a 4 preguntas de cómo se pueden mejorar las interacciones dentro del microsistema, cómo se puede mejorar la colaboración desde el mesosistema, cómo se puede generar cambios en las políticas e instituciones desde el exosistema y cómo se pueden modificar las creencias y los valores desde el macrosistema que nos permita establecer esta situación. Pasamos al punto 4, que es de esas estrategias que hemos diseñado, generar o elegir aquella que consideremos que tiene más impacto y que podemos integrar o asimilar con los recursos que tenemos y en el contexto en el que trabajamos. Rápidamente identificamos un problema, analizamos el problema desde el marco ecológico partiendo del nivel micro, meso, exo y macrosistema, buscamos el desarrollo de estrategias preventivas desde el micro, meso, exo, macrosistema para elegir aquella estrategia preventiva que consideremos que puede ser más óptima para poder hacerlo. Creo que alguien ha levantado la mano, no sé si voy a dejar de compartir y ahora os pongo otra vez a hacerlo. Lo único, faltan claras totalmente. Sí, UNED Cartagena que lo dice. Otro enlace para entrar en diferido. Mercedes, que está buscando un enlace, ahora te pasamos el enlace para que puedas entrar en diferido. Me gustan mucho las reflexiones que tienen que ver con lo que estáis poniendo en el texto, porque efectivamente, sabes, el modelo ecológico lo que viene es a plantear el problema desde los diferentes elementos. Pero claro, hay una cosa muy relevante que tiene que ver con cuando pensamos en los elementos más micro, creemos que tenemos más capacidad de actuación, cuando pensamos en los elementos más macro, pensamos que tenemos menos capacidad de actuación. Probablemente sea así y sería muy interesante buscar fórmulas entre todos y todas para poder abordarnos en esta circunstancia y en esta situación. Por lo tanto, yo voy a estar aquí pendiente en el online, Javier, no sé si podemos dejar 15, 20 minutos, no sé qué te parece, para que poner el texto y que cada persona haga su reflexión. La gente que estéis en sala, tenéis la oportunidad, si queréis, de hacerlo en grupo. Si alguien del online quiere hacerlo con alguna persona, también sería perfecto. No sé qué os parece, Javier, si dejamos 15 minutos para que podamos trabajar y luego pasemos a debatir y a discutir un poco la opinión de la gente que está participando. Sí, dejamos esos 15 minutos que indicas, Jesús. La gente puede también seguir participando y compartiendo las reflexiones a través del chat. Y también, Jesús, si quieres compartir un poco o sea, a través de la pantalla la dinámica, aunque ya Sí, la has mandado por el chat, todo el sí, mundo puede la he mandado encontrar. por el chat. Espero que os la hayáis podido descargar para que la Si alguien podáis tiene algún seguir. problema, Pero lo que voy a hacer en estos 15 minutos son las 16:55, por lo tanto, podemos estar hasta las 17:10 para que luego tanto la gente que está en casa como la gente que está en online, pues podamos entrar en debate, ¿no?, de los diferentes apartados en la reflexión. Así que voy a poner la pantalla. sí. Y los demás, pues efectivamente deciros que esto se está grabando, contestando al chat, o sea que no, tanto de esta mañana como de hoy, todas las sesiones se van a grabar, se van a compartir y van a estar en diferido durante un tiempo, ¿vale? Venga. Pues estamos pendientes de cualquier cosa que queráis, 15 minutos de trabajo individual o grupal en función de cómo estéis. Ah.
Ahora te quedas sin batería, mira la batería. Y me voy a quedar sin batería, pero... Ah, pues la voy a ver. Bueno, solo tiene un 6, pero no me fío de
¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¿Alguien se anima? ¿Necesitáis algunos minutillos más? Aquí estamos listos, Jesús. Damos 5 minutitos más, ¿verdad? Sí, 5 minutitos más y empezamos. Perfecto. Adelante. Anuncia también que vamos... Me dice por aquí Jesús que creo que es importante que lo sepamos todos. Ahora terminamos, terminamos este pequeño ejercicio, hacemos una apuesta en común, tendremos un descansillo de 20 minutos y luego retomamos con tendencias sociales, ¿vale? Para que estemos todos así alineados. Muchas gracias.
Bueno, pues si os parece, ¿empezamos? ¿De qué va a ser? Ah, espera. Ah, por ahí se oye una voz, creo que es Águeda, que tenías el micro activo, pero está apagado. ¿Quién le apetece compartir las reflexiones que he ido haciendo? ¿Quién se anima? Que esa es la parte más difícil. ¿Quién rompe el hielo y quién se anima? Esta mañana, Jesús, había grupos que trabajaban temas de vivienda, grupos que trabajaban temas de educación, un grupo de compañeros y compañeras de San Javier, personas que están en atención directa a familias. Entonces, bueno, aquí en la nube de nombres y iniciales me pierdo un poco, pero pues invitadísimos, al igual que esta mañana compartieron los riesgos, pues ahora sigan desarrollando qué prevención y qué análisis han hecho a estos diferentes niveles. Genial, pues a ver si se nos anima alguien que haya estado participando esta mañana. Mira, antes teníamos gente... Si alguien no quiere hablar o no quiere encender la cámara y demás, que puede ser comprensible, nos lo puede compartir también por el chat, ¿eh? Si lo habéis estado escribiendo en un Word o habéis estado tomando notas y habéis hecho el ejercicio por el ordenador, lo podéis colgar en el chat y nosotros os ayudamos a compartirlo. ¿Alguien se quiere animar a contarnos un poco reflexiones? ¿O solo micro? Sí, efectivamente. Si alguien quiere poner solo el micro, está perfecto. Bueno, en servicios sociales no nos tiene que dar vergüenza compartir estas cosas, hombre. Si quiere Jesús por abrir fuego, y lo hago yo un poco de manera a lo mejor un poco provocativa y a ver si alguien se lanza a corregir y a complementar. ¿Te parece? Pongo yo un ejemplo y a ver si así se anima la gente. Mira, si nos dice Lorena una cosa, lo que pasa es que entiendo que no le ha dado mucho tiempo a hacer el ejercicio y a ver la primera parte. Lorena, Ah, muy gracias bien. por aportar el comentario. No te preocupes porque como la sesión la vas a poder ver, que se está grabando, vas a poder verlo desde el principio, pero qué interesante porque nos cuenta que trabaja en intervención comunitaria con comunidades de base social que acompañan comunidades migrantes. Lorena, estamos intentando hacer un análisis desde el punto de vista de la prevención utilizando el modelo ecológico, pero muy interesante tu experiencia y muy interesante que la compartáis en el desarrollo del curso, ¿no? Para poder ampliar. Así que gracias por participar. Último intento, Miguel, antes de que te toque. Hola, Antonia, qué alegría nos das. Bueno, soy Carmen. Ah, eres Carmen, vale, que me salía Sí. aquí. Sí, Antonia, pues Carmen, un placer. Cuéntanos. Hola. A Buenas. ver, yo me lanzo a sabiendas de que, bueno, esto es complejo. Yo no soy trabajadora del ayuntamiento, pertenezco a una asociación, a una ONG y trabajo en un Sí. programa de prevención para familias. Bueno, muy interesante, ¿no? De niños de 12 a 22 años Ajá. con problemas de inicio de conductas de adicciones y comportamientos adictivos. Adicciones, si nos cuentas un poco más, sería genial como para contextualizarlo. Adicciones de todo en tipo, general. en Adicciones general. en general, lo que pasa es que, bueno, lo que nos encontramos en estos arcos de edad, pues tiene más que ver con el uso de las redes, con el excesivo Claro. uso de las redes y algunos inicios de consumo de cannabis, bueno, a veces de cocaína, de alcohol. Pero yo lo que más me encuentro es problemas con las redes, que no deja de ser problemas también con los límites y las normas. Yo, Claro. en el problema que yo he elegido así, bueno, yo he tomado notas aquí a boli, yo pensaba en el problema de la falta de tolerancia a los límites y a las figuras de autoridad, como algo emergente que yo veo a través de los jóvenes, de los niños y de las propias familias, ¿no? Yo he ido tomando aquí, bueno, algunas notas de lo que yo veo, pero que este análisis en los 4 círculos,
bueno, a mí me resulta un poco complejo porque no sé si en algún momento confundo algunos de los sistemas, ¿no? Pues no sé, voy con ello. Venga, adelante, te lo agradecemos un montón y no hay, o Vale, sea, no hay nada que acertar, por lo tanto, vale. mira, y nos dice María Francisca, la compañera Mariana y yo hemos elegido el problema del suicidio, autolisis y tentativas y podemos compartirlo. Maravilloso, ¿sabes? Si vamos con Carmen y luego vamos con Vale. vosotras, sería maravilloso. Así que, Carmen, gracias por lanzarte sin ningún miedo porque no es una cuestión de acertar o no, sino simplemente de analizarlo, o sea, que cuando quieras. Vale, pues yo veía que como este problema de falta de tolerancia a los límites o de manejo de normas y en las figuras de autoridad, pues yo veía cómo afecta a las personas en el entorno familiar, por ser el entorno más próximo, pues yo veo que se dan situaciones de mucha tensión familiar, de violencia. O sea, que muchas cuando ya pasan de la tensión y el conflicto o la crisis a situaciones de violencia y de mucha falta de respeto, que se ve también una confusión a veces en el rol que ocupa cada miembro de la familia, como que hay una distorsión en eso, en las figuras de autoridad y una confusión, y que al final se configura un sistema familiar caótico, donde, bueno, pues donde no es tan claro a veces eso, el rol que ocupa cada uno. Como consecuencia, en la escuela veía que eso se traslada al ámbito escolar en cuanto a también una falta de respeto a veces a los profesores como figuras de autoridad en la escuela y entre los propios compañeros, entre los iguales, ¿no? Es como que el respeto va saltando de un sistema a otro, de abajo a arriba y luego pasa a los iguales. Y que en la escuela pues se ven comportamientos disruptivos, desafiantes, y bueno, con procesos de sanción, ¿no? Que es lo que la escuela pues suele abrir, ¿no? Protocolos de bullying y sancionadores. Y con los amigos, como otro entorno, pues otra de las cosas que yo veo que sobre todo le ocurre a las familias en relación a su entorno de amistades es el ocultar el problema. O sea, la vergüenza que muchas familias y el estigma que muchas familias viven por estar viviendo este tipo de situaciones. Eso es lo que yo he visto como en el primer sistema, ¿no? Luego en el mesosistema, en la interacción de toda esta problemática, pues yo a veces observo los desajustes que hay entre la familia y la escuela cuando se presentan este tipo de situaciones, como que a veces hay un reparto de culpas. Escuchas a la familia y a veces culpa a la escuela o el instituto como culpa a la familia, como si esto fuera un reparto proporcional de culpas. A veces veo como ese joven que es el protagonista de esta situación acaba siendo una patata caliente, como que va de un recurso a otro. Observo también desesperanza en todos los actores, ¿no? de estas situaciones, en los propios profesionales de los colegios o de los institutos, de la familia, del propio niño o joven, sobre todo el adolescente, situaciones de rechazo, de mucha frustración. Observo adolescentes y jóvenes perdidos, descolocados, y en muchas familias en crisis, enfadadas y desesperanzadas. Y es como que al final ahí hay un cultivo de que eso se transmite a todos, ¿no? Que como si la mirada se pusiera más en el problema a veces que en la solución, algo así. En el tercer círculo, que sería el del ecosistema, que cómo afectan otras instituciones más amplias, pues no sé si comprendo muy bien lo del ecosistema, Jesús, pero yo veía, pues por ejemplo, por parte de las familias, pues jornadas laborales muy largas, muy intensas, multiplicidad a veces de trabajo para poder sostener la familia, mucho tiempo fuera del hogar, como algo que no ayuda. Muchos niños, sobre todo adolescentes,
solos. Luego veía también a veces políticas públicas que no tienen continuidad, que se hacen programas, pero a lo mejor con una perspectiva más puntual o más de reparación específica, pero sin demasiada continuidad o demasiado enlace. Y luego, por ejemplo, para los profesionales de la escuela, pues a veces creo que tener leyes intermitentes también en relación a la educación no ayuda mucho a poder centrarse en a veces aspectos más educativos, ¿no? Tienen que estar atendiendo a tanto protocolo, tanta ley, tanto cambio, que a veces lo que es centrarse en la educación de estar con los alumnos Claro. como modelo educativo se va quedando un poco en segundo término. Y ya en el último sistema de cómo modificar creencias o valores culturales para prevenir, pues no sé, se me ocurría, pues no sabría cómo, pero fomentar y potenciar más el encuentro padres e hijos, encuentro entre jóvenes, fuera de pantalla, retomar el contacto personal, el contacto humano, jornadas de trabajo menos extensas, campañas que puedan favorecer valores de solidaridad, de ocio y tiempo libre saludable, tener acceso a cultura gratuita, que no haya que pagar tanto por acceder a la cultura. Y, no sé, recursos y espacios públicos también gratuitos, con horarios flexibles, que las familias, que los jóvenes puedan contar con recursos públicos de acceso y no haya que estar pagando por hacer actividades extraescolares, por ejemplo, ¿no? Algo así he recogido yo en este rato que he tenido. No sé si mezclo algo, pero hasta Bueno, ahí. o sea, yo primero darte las gracias, luego felicitarte. Fíjate, además es un temazo. Bueno, claro, todos los temas que han salido y que van a ir saliendo son temazos, ¿no? Pero creo que has reflejado perfectamente, independientemente de que luego en cada uno de los niveles pudiéramos hacer alguna modificación, meter algún factor, quitar algún factor. Por eso es importante hacer trabajo en equipo, ¿no? Porque al final siempre más visiones, ¿no?, completan un poco el análisis que hagamos, pero creo que reflejas perfectamente cómo al final, claro, el problema que tú atiendes, ¿no?, desde la asociación en la que trabajas es la consecuencia de un sistema complejo que tiene mucho que ver. Y me ha gustado mucho cuando planteas, ¿no?, el tema de la cultura, el tema de los encuentros, el tema de volver otra vez a esa presencialidad no virtual, y un temazo que sale muchas veces, y es que, claro, jóvenes adictos, padres y madres adictas. Quiero decir que al final también muchos de nosotros tenemos esas adicciones, ¿no? Y aquí hay un elemento muy importante, y es que una cosa es lo que decimos que hay que hacer y otra cosa es lo que hacemos. Y en realidad en el aprendizaje, por ejemplo, el 80% del aprendizaje no se aprende solo porque alguien te dice lo que está bien y lo que está mal, sino también por lo que observa de ti. Entonces, al final aquí hay un reto global, ¿no?, que va más allá de esos adolescentes que clarísimamente están, o sea, que pueden tener adicciones, ¿no?, pero hay una adicción generalizada, ¿no?, a nivel social. Me parece que has hecho un trabajo muy espectacular y podríamos profundizar, claro, nos daría para estar todo el taller, ¿no?, reflexionando sobre cómo establecer esas medidas. Y luego una cosa muy importante, qué tipo de acciones se pueden desarrollar para compensar qué tipo de medidas, ¿no? Porque tú ahí, por un lado, planteas acciones directas con la población con la que intervenís, por otro lado, hay que interlocutar y al final ese estrés que se produce en las familias también se produce en las escuelas, ¿no?, donde muchos profesores y profesoras están sufriendo porque sufren consecuencias vitales en sus familias, pero además ese estrés adicional del contexto y ese desencuentro, ¿no?, o esa crispación que muchas veces surge entre familias y equipos docentes, y luego el papel que juega la cultura y cómo analizar. Al final, claro, hay una cosa que es difícil, pero que es importante hacer, que es establecer las medidas que se pueden tomar con los recursos que tienes, y también, por otro lado, sabes, señalar y proponer
aquellas personas, instituciones, organizaciones que puedan hacer medidas que tú no puedes hacer en tu espacio personal y que son complementarias. Carmen, me encanta el ejercicio que has hecho, te agradezco mucho Vale. que te hayas atrevido. Quiero o sea, que se me ha pasado quizás lo más importante para enmarcar. Yo Sí. trabajo en una asociación, pero dentro de un proyecto que financia el Ayuntamiento de Cartagena. Quiero decir que yo todo esto que planteo es lo que yo observo, pero bueno, que es un proyecto de prevención con el Ayuntamiento de Cartagena en el que continuamente mantenemos coordinación para ir dando respuesta a todas las situaciones que se dan de manera de prevención indicada, de prevención comunitaria, de prevención selectiva, y vamos viendo las necesidades que se dan en cada uno de ese tipo de prevención o de barrios y de sectores de población vulnerable, ¿no? Sobre todo atendiendo a la población más vulnerable. Pero bueno, que lo que quería comentar es toda esta experiencia que yo voy viendo. Bueno, esto es una de las cosas que se ven muchísimas más, ¿no? Muy interesante, Y gracias sí, Carmen. O sea, en este contexto y en este momento piensas o sea, menos mal, ¿no? Que estáis, menos mal que en este contexto de dificultad hay gente que está haciendo un trabajo tan importante. Muchas gracias. Francisca, no sé si quieres contarnos, Miguel, tú controlas los tiempos, porque la idea era como reflexionarlo y tener un poco la metodología, pero Francisca, no sé si nos quieres contar un poco lo que habéis hecho con Marian, ¿no? Sobre un temazo también, que es el suicidio, autolisis y tentativas. No sé si ahora no sois, si podéis participar, Francisca o Marian. Si no, Conchi, también estaría guay que nos... No se te oye. Perdona, no sabía que estabas hablando. No se te oye. Voy a intentar activarte yo el micro, pero no te estamos oyendo. Aparece, de hecho, como si estuvieras sin micro. A ver si puedo activártelo yo. Vale. No, a mí no me deja activárselo. No sé si lo puedes activar tú, Miguel. Sí, perdonar, sí, no nos deja activar el micro de Francisca, ya estamos revisando a ver si nos ayuda a los compañeros. No sé si Conchi, que nos había compartido en el chat, Jesús, si le quieres dar una Sí, lectura mientras o si lo quieren hacer de viva voz también. Y María Francisca, no sé si puedes revisar por si acaso si a ti te deja encender tu micro, que a nosotros desde aquí nos aparece como que no te... Ah, no tienes micro. Ah, vale, no, pero es Conchi. Vale. Pues Jesús, si quieres, dinos un poquito el de Conchi y mientras revisamos el tema de Francisca, a ver si la podemos conectar. Gracias. Vale, pues nos comparte en el chat, como podéis ver, otro temazo que ha salido, que es personas mayores de 65 años con ingresos económicos insuficientes y o que dependen de ayudas sociales, que entiendo que se puede englobar, ¿no? En ese concepto de pocos ingresos como para poder mantener una vida que cubra todas las necesidades. Ayudas de emergencias municipales, etcétera, etcétera. Con carencia de vivienda en propiedad, ese problema unido a la problemática de la escasez de vivienda y alquileres inaccesibles económicamente, que entiendo que, claro, eso les hace mucho más vulnerables y además sin ninguna posibilidad de reversión, porque ya una vez que estás por encima de los 65 años tampoco está la opción, ¿no? de plantear o de la posibilidad de insertarte a un mercado laboral que te permita avanzar. Bueno, Conchi no nos
no cuenta con micrófono, es un temazo súper interesante, ¿no? Porque al final esa situación genera un contexto de sufrimiento. Conchi, no sé si nos podrías escribir, porque vemos que no tienes el micrófono, pero me parecería como muy interesante que nos escribas en el análisis del problema que habéis hecho, si identificáis, supongo que si lo habéis elegido es porque tenéis alguna experiencia o sensibilidad previa, pero si nos puedes señalar un poco alguna acción o elemento que consideres que es importante que se trabajen, pues creo que sería muy, muy interesante. Y mientras vamos a intentar que se le active el micro a Francisca, aunque Mariam, también puedes probar tú si quieres, porque Francisca nos ha dicho que se había activado el micro contigo. Sí, mira, te dicen, Francisca, que no podemos activarte el micro, no nos da esa opción, que te lo puedes activar tú si puedes. Tampoco te deja activarlo. Marian, que es su compañera, puedes intentarlo. Si quieres contarnos un poco lo que habéis trabajado para no quedarnos con la curiosidad, ¿no? de cómo habéis abordado el tema del suicidio. Mira, te plantean técnicamente si quieres salir y volver a entrar en el Teams, a ver si podemos organizarlo. Si no, mientras intentamos solucionar esto. Lo habéis visto por teléfono, genial. Habéis utilizado la tecnología en la tecnología que es en la llamada por teléfono. Sí, sin presiones, no te preocupes. Si lo consigues, si sales y entras para ver si te podemos escuchar, genial. Si no, como vamos a tener opciones de seguir trabajando, buscaremos otro momento. Pero muy, muy interesante eso de que os hayáis conectado por teléfono como para poder avanzar. Si a alguien más le gustaría contar o participar. Al final, fijaros, un poco el origen de la idea y la dinámica era, por un lado, muy básico, ¿no? El señalar la interconexión que tienen los diferentes factores y cómo muchas veces los problemas son la consecuencia de esas interacciones en los diferentes niveles, por un lado. Y por otro lado, la necesidad irrevocable, que eso lo tenemos claro, ¿no? De al final hacer y plantear intervenciones que aborden los diferentes niveles. Este modelo aparece de cámara y micro y lo tienes oculto. Si lo haces desde el teléfono, te dicen desde lo técnico por si te puedes conectar. Y os decía que esa interconexión muchas veces responde a las necesidades. Por ejemplo, en el ámbito de la violencia, intervenir psicológicamente o intervenir con ayudas sociales con víctimas de violencia, pues lo que hace es paliar, y es súper importante, aspectos que están muy vinculados con ser víctima de violencia, pero no es suficiente como para poder hacer intervenciones que respondan mucho más a la globalidad. Y es verdad que yo creo que eso es como muy, muy relevante. Y fijaros, hay una, no sé si habéis oído hablar del modelo de centros de crisis. Mira, ahora está intentando entrar Francisca, ojalá la podamos escuchar. Los centros de crisis de violencia sexual, ¿no? Que se plantearon en un momento puntual y que se han abierto algunos que tienen como una configuración técnica muy vinculada con la prevención, ¿no? Y que por un lado su misión o surgen con la iniciativa de atender a víctimas de violencia sexual en momentos actuales o en el pasado, pero también con un carácter preventivo de implicar a toda la comunidad en la solución del problema. Y eso es como muy interesante, ¿no? El hecho de que el propio centro de crisis se encargue, ¿sabes?, de hacer un trabajo con la comunidad y que represente o implique a través de mesas de coordinación y de actividades compartidas a los diferentes elementos de la comunidad desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social y desde el punto de vista sanitario. No solo, no estaba pensando en el Barnahus, pero también María Ángeles, que también eso es como muy interesante, como esos centros que tienen un concepto genial. Francisca, ¿te deja?
Que no. Nada, nosotros también lo sentimos mucho porque nos encantaría escucharte, pero no pasa absolutamente nada, no te preocupes. Por lo tanto, seguimos intentándolo más adelante a ver si se facilita la conexión. ¿Alguna persona más le gustaría compartir algo con micro, que quiera compartirnos su experiencia o que quiera decirnos algo? O si no, pasamos a hacer un pequeño descanso para, como señalaba Miguel antes, abordar la segunda parte del taller. Miguel, no sé si estás por ahí para pactar cuántos minutos hacemos de descanso. Sí, te veo que estás ahí. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bueno, estos problemas, gracias a los que lo habéis compartido por el chat. Igual esta mañana Miguel, yo te iba a teníamos... hacer una propuesta así, un poco Sí. trampa, porque me consta que tú has hecho un trabajo bastante minucioso. Yo te pediría que en 2 minutos, por curiosidad el acercamiento que has hecho, elijas uno de los temas que tú has estado trabajando y nos hagas una pequeña reflexión. Y si te parece, ya con esto nos vamos al descanso. Perfecto. Pues mira, Jesús, me lo pones en bandeja. Hemos puesto mucho el tema del acoso escolar, tú también lo has utilizado como ejemplo, pues porque estamos todos con este auge mediático que ha tenido, estamos todos muy afectados además, y viene bien que hablemos de las cosas que nos afectan y que nos preocupan, ¿no? Entonces hemos identificado esta mañana en algunos grupos el tema de acoso, hemos puesto muchos ejemplos, y siguiendo el ejercicio, pues quizás en la parte micro es muy necesaria la formación a docentes, la formación a los propios estudiantes, que a veces se nos olvida. También es muy bueno formar a los compañeros en decir, oye, pues mira, esto es acoso, esto no debe ocurrir. Como estudiante, ¿qué tienes que hacer cuando detectas que están acosando y que están agrediendo a un compañero? Formación no solo para los docentes, sino también para los estudiantes y para las familias, que es muy importante. En ese nivel micro, los que están, digamos, muy cerquita de esos casos de acoso y de bullying. A nivel meso, yo tengo aquí escrito que sería muy interesante la coordinación entre servicios sociales, servicios educativos y también servicios sanitarios. A lo mejor lo que uno no cuenta a los servicios sociales lo cuenta al médico, o en casos de agresión los médicos pueden identificar lesiones que pueden ser información valiosa para la familia, y la familia se puede poner en contacto con los servicios sociales. Sería un gran error en estos casos de acoso escolar pensar que es solo responsabilidad de la escuela o de las familias, cuando todos podemos poner nuestro granito de arena. En el tema EXO, yo tengo ahí puesto en tema de políticas públicas, establecer políticas públicas, planes contra el acoso, planes de convivencia, y en ese sistema intentar ver cómo esos planes, esas políticas, esos programas al final tienen incidencia o no en que los casos de acoso pues se reduzcan, se detecten, se reduzcan, se sancionen en caso de que sea necesario, y al final pues haya una política pública que proteja a los estudiantes y que elimine el acoso. Aulas libres de acoso podría ser una política, o colegios libres de acoso, por eso es la política ahí interesante. Y por último, a nivel macro, cómo cambiar esas formas de percibir. Yo he puesto 2 temas que creo que ahora los podemos tener muy a flor de piel. Uno, pues fomentar políticas de convivencia. Es decir, mira, que a nivel macro, más allá de los planes, o sea, más allá de lo que podemos hacer con los estudiantes, con los profesores y con sus familias, más allá de la coordinación que tengamos entre servicios, más allá de los planes y programas que tengamos sobre acoso, a nivel macro, como sociedad, deberíamos ser capaces de poner la convivencia en el centro de la vida escolar. Y eso yo creo que nos corresponde a todos. No fomentar conductas violentas, que los acosadores sientan un poco la presión social de que eso no está mal, que sea un tabú hacer bullying a un compañero. No un tabú en el sentido de que no se hable de ello, sino un tabú en que eso está completamente prohibido hacerlo, ¿no? Y que haya cierta presión social, que no sean solo, como decimos, los docentes, los estudiantes, las familias, los servicios sociales y los planes, sino que como sociedad seamos capaces de arropar a los estudiantes que pueden estar viviendo situaciones de acoso y generar espacios amplios de convivencia, ¿vale? En términos de prevención,
lo que hemos dicho, pues esto nos llevaría a acciones con los docentes, con los estudiantes y con las familias, acciones de coordinación entre servicios sociales, servicios educativos y servicios sanitarios, en términos de política pública, generación de planes y programas para aulas libres de acoso, espacios seguros en los colegios e institutos, pues yo creo que hay una línea muy interesante también a seguir y como decimos a nivel macro, pues establecer ese marco general de convivencia donde haya un fuerte rechazo social a las situaciones de acoso. En este caso concreto yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos años, pero no normalizar, no decir que son chiquilladas. Muchas veces, fijaros, algo tan sencillo como no compartir las imágenes en redes sociales, como sociedad también estamos llamados a participar en esas políticas de prevención. Entonces, este podría ser otro ejemplo de los que hemos puesto mucho. Os invito, han salido esta mañana temas de delincuencia juvenil, temas de interculturalidad y cómo es importante trabajar las competencias interculturales de las personas que estamos en la red de servicios sociales. El tema de soledad no deseada lo hemos puesto mucho también como ejemplo. Y pues eso puedo decir un poquito. Jesús, si quieres, ya que estoy así arrancado, hacemos el de soledad no deseada y ahí ya sí hacemos la pausa. El de soledad no deseada, que también lo hemos puesto mucho de ejemplo, pues a nivel micro podemos hacer prevención desde los servicios de ayuda a domicilio, desde los centros de día, incluso desde la teleasistencia. Ahí puede haber un plan de prevención de la soledad no deseada desde un servicio de teleasistencia que está en las casas de las personas mayores. A nivel meso, he hablado con unas compañeras que han estado esta mañana presentes y me han dicho, Miguel, nos estamos olvidando de la animación sociocultural, es súper importante, hubo un auge de animación sociocultural y ahora, que es ese nivel meso perfecto, ¿no? Y ahora nos vamos mucho a la intervención individual, qué bonito poder retomar a nivel meso y prevenir desde la asociación, desde la animación sociocultural, hacer prevención de la soledad no deseada en personas mayores. Tiene todo el sentido del mundo. A nivel exo y en la esfera política, pues que los clubes de mayores sigan teniendo apoyo político, sigan siendo fomentados. Aquí en Cartagena hay un montón de clubes de mayores, tienen unos programas excelentes, están pensados desde la autogestión. Entonces, pues como a nivel político, esa estructura de clubes de mayores hay que aprovecharla, hay que potenciarla y nos sirve también como herramienta de prevención. He tenido una charla muy interesante con dos compañeras también a ese nivel político, a ese nivel que está un poco entre lo meso y lo exo, políticas de innovación. Hace un tiempo creamos teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, residencia y seguimos jugando con esas 4 cartas, a lo mejor servicios comunitarios, de nuevo animación sociocultural, esas 4 cartas que podemos jugar para atacar la soledad no deseada, la podemos ampliar, podemos tener más cartas en esa baraja. Y por último, a nivel macro, cuidar, y somos un país que sabemos que nuestra pirámide poblacional va a cambiar en los próximos años, cambiar y tener todos muy presente una perspectiva intergeneracional. Intentar pensar políticas transversales donde haya espacios de encuentro intergeneracional. Estamos diciendo que jóvenes necesitan espacios de ocio, pues qué bueno que podamos inventarnos, innovar, y para eso está también esta cátedra, espacios de ocio y de encuentro intergeneracional donde se pueden abordar distintas prácticas o distintas problemáticas de una manera conjunta y trabajar en la prevención. Estas son ideas, Jesús, que no son mías, que yo las he tomado esta mañana de las distintas charlas. Yo lo único que he hecho es organizarlas con el ejercicio que tú nos has propuesto. Y bueno, espero que hayan servido como ejemplo. Si quieres, hacemos la pausa, dejamos 20 Sí, minutitos. yo creo que sí. Dar las gracias a todo el mundo por la reflexión, aunque no hayamos podido compartir más por dificultades técnicas, y a ti por los ejemplos que has puesto, que son muy relevantes. Perfecto, pues muchas gracias, Jesús. Hemos visto esta mañana el tema de riesgos, hemos visto señales de alerta y detección temprana, hemos visto prevención. Hacemos una pausa de 20 minutitos a las 6, entre las 6:15, como máximo, las 6:18, que hay 20 ya estemos hablando. Nos volvemos a encontrar para hablar de las tendencias sociales, que sería la última parte de hoy. Muchas gracias. Hasta ahora, gracias.